supongo que es de Ciudad del Plata, alcalde electo, amigo de Ulmanianas y de Radio Ulma. Vamos a hablar no solamente de los resultados, no solamente de lo que está pasando con el Mayo de la Memoria, con los pibes en Brasil, sino también en cómo se ha dado la noticia de que Richard Mariani es alcalde electo aquí en nuestro país. Así que, querido Speroni, si le damos ahí el aire, la bienvenida. Muy buen día, Richard. Muchas gracias por atendernos. Bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia y para los compañeros ahí en el programa. Que bueno, la verdad es un placer siempre estar con ustedes porque se siente uno en casa y les debo una visita y también nos deben una visita acá en Ciudad del Plata, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. No. Este año queremos viajar, así que aceptamos todas las visitas, alcalde. Usted nos avisa y nosotros vamos para ahí. Bueno, vamos antes de meternos en los detalles. ¿Cuál fue la primera impresión, aparte de tener el teléfono detonado? Y bueno, y que en el medio ocurrió lo del Pepe. Pero bueno, ¿qué pasó el domingo a la noche? ¿Qué pasó el lunes? ¿Cómo impactó estos 4.462 votos? Y bueno, la verdad con mucha alegría, nosotros con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, veníamos trabajando hace años. Lo que nosotros decimos, viste, que siempre lo decimos en todos lados, que nosotros no nos concentramos solo en la campaña electoral, nosotros entendemos que este es un gran equipo de trabajo que hemos conformado y es producto de la lucha colectiva de un montón de varones y mujeres y gurises que andan en la vuelta hace un montón de años, y bueno, lo que se ve reflejado después cuando le pedimos el voto a la gente, eso se traduce en las urnas, ¿no? La gente deposita su confianza, inclusive aquellas personas que no son del Frente Amplio. Nosotros siempre con mucha unidad y le pedimos a los vecinos y a las vecinas, porque sabemos que son elecciones que la gente vota a la persona, en realidad, las municipales, y bueno, y la gente deposita ese voto de confianza con mucha alegría. Tuvimos los resultados como a las 1:30 de la mañana, y venía medio empatado primero porque la vez pasada perdimos por 32 votos, el Frente Amplio, ¿no? Nosotros hemos sacado 1.100 votos de ventaja, pero ahora el candidato más fuerte del Partido Nacional, nosotros le sacamos 2.000 votos, o sea, casi lo duplicamos, y nada, y al otro día ya tenía reventado los teléfonos ya hace tiempo, porque a raíz de la militancia, y bueno, y al otro día explotó en todos los teléfonos. Lo que sí a veces asombra un poco que los saludos vienen más de los adversarios políticos que de los propios compañeros a veces, pero bueno, eso también marca un poco el reflejo, porque hoy sí lo puedo decir, que lamentablemente, y lo habíamos resaltado en la campaña, nosotros en Ciudad del Plata todos los candidatos éramos 7, al municipio trabajamos con mucha unidad, con mucho respeto, no nos pisamos, tratamos de hacer un programa en común, pero bueno, después habían sectores que ni siquiera sobraban la lista, la junta departamental, el candidato intendente con los municipios, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces es muy doloroso, y eso a veces hace que se pierda el municipio, porque la gente no vota a los municipios, porque es una creación de hace 15 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con la alegría enorme de haber ganado, con la responsabilidad tremenda que nos avisaron anteayer, de que el Consejo Municipal, la mayoría la tenemos nosotros, nuestra lista, la 609A, y encima que vamos a tener los 3 concejales nuestros, o sea, el desafío es enorme y la responsabilidad es aún mayor, ¿no? Uh-huh. Richard, ¿sabés que justo que hablabas del trabajo en unidad que han realizado ustedes por allá y pensando en lo que ha ocurrido a nivel departamental acá en Rocha y que nos hemos enterado de otros departamentos, de que no fue tan simple y no fue tan armonioso el trabajo en unidad dentro del Frente Amplio de los diferentes sectores y candidatos en todo el país? ¿Eso a qué corresponde? ¿A que después de haber perdido, ganar el gobierno nacional, había como un desespero que decían algunos de tratar de ganar a como dé lugar? ¿Hay realmente cosas que saldar en la interna, que es algo de lo que ha mostrado el Frente Amplio Te Escucha cuando salió a recorrer el país para saber por qué no se le había renovado el voto de confianza? ¿A qué corresponde? ¿Cómo la ven ustedes desde allá? Bueno, yo no soy el dueño de la verdad, pero podemos hacer un análisis capaz que medio subjetivo, pero bueno, uh-huh. Siempre lo hemos conversado. Yo creo que el FA Escucha se ayudó un montón para la vuelta, pero ¿qué pasa? Siempre decimos lo mismo en todos los ámbitos que nos corresponde, que en realidad ahí con el FA Escucha se tienen que hacer responsables los compañeros que estuvieron en cargos de confianza. Nosotros es la primera vez que vamos a ocupar un cargo de confianza, electo por la gente, y entonces si se perdió una vez el gobierno, si el Frente Amplio se alejó de las fuerzas vivas, de sus luchas populares, nosotros no tuvimos incidencia, por lo menos gran parte de los militantes de a pie, uh-huh. Que creo que esos militantes de a pie
son los que muchas veces se han rebelado ante la estructura o no han seguido el camino de la estructura partidaria. Te doy un ejemplo como el tema de la LUC, por los artículos, por derogar toda la LUC. Te doy otro ejemplo con el tema de la reforma jubilatoria que fue el año pasado. Entonces, creo que también hay muchas cosas para aprender y hay muchas cosas también que son enseñanza cotidiana, ¿no? Nosotros ganamos en un departamento que ganó la Intendencia del Partido Nacional y que hubo un crecimiento dentro de Ciudad del Plata del Frente Amplio y podríamos decir que podría ser un faro dentro del departamento porque ganamos en un lugar y aparte que recuperamos un municipio. Entonces, eso no es parte, ese logro no es de Richard Mariani, ese logro no es del equipo de la gente que nosotros le llamamos, ese es un logro de los vecinos y lo que nosotros tenemos como dirigente y referente político siempre lo decimos en todas partes, ¿no? Que no hay que confundirse, siempre hay mucho ego, siempre hay mucho... Bueno, a veces hay mucha mezquindad política, no dejan crecer a los otros compañeros o compañeras, entonces todas esas cosas hacen también que la izquierda en sí misma se pelea por ideas y bueno, y hay otros que se pelean por intereses. Nosotros, el primer interés tiene que ser el centro, la gente y tener las cosas claras desde un principio, que nosotros acá no estamos por dinero y estamos para poner el cuerpo, la cara, el rostro y que muchas de las veces nos va a costar carísimo. Yo en esta campaña recibí 4 denuncias penales. Y 2 fueron por difamación e injuria y 2 me dijeron que por amenazas de arma de fuego y no sé cuántas cosas más que después se terminó comprobando de que no era así. Ustedes conocen al compañero Rodrigo Rey, que fue uno de los que me asesoró y me está ayudando con esa denuncia. Entonces yo creo que hay muchas cosas para aprender, pero sobre todo las cosas que no hay que hacer gárgaras de la unidad cuando después la unidad no se ejerce, ¿no? Porque eso no se compra en un almacén, eso se hace en la práctica en realidad. Y bueno, y yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino de que si queremos realmente transformar la sociedad que queremos, en el acierto o en el error, porque estamos diciendo que el Frente Amplio no es impoluto, que el Frente Amplio no somos los dueños de la verdad. Pero para eso también precisamos traer gente que no sea frente amplista y con una línea donde la gente no se desvíe de ese camino, ¿no? Richard, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Bueno, complicado, ¿no? Que te pongan así palos en la rueda con este tipo de denuncias, que bueno, que ya hablaremos más adelante, pero pensando en este balance que ve... ¿Qué pasa? Están saludando ahí. Sí. Pensando en este balance que venís haciendo, así como a boca jarro y sí, todavía muy en caliente, ¿pensás que faltó un poco de eso? ¿Pensás que le faltó al Frente Amplio a nivel nacional correr un poco los intereses personales e ir fuertemente por los intereses más de las poblaciones? Y sí, yo creo que en realidad a veces cuando se conforma, yo decía lo mismo, ¿no? Que en verdad la lógica partidaria a veces a mí me encanta, pero es muy cruel en muchos sentidos, porque ustedes acuérdense que en verdad para hablar un poco de política partidaria, estos acuerdos, los candidatos a la intendencia, a los ediles, los consejos municipales, obviamente que todos se presentan al consejo y después terminan siendo alcaldes o no. Entonces estos acuerdos nacen desde las elecciones internas de junio del año pasado. Es todo, yo te apoyo en tal lado, vos me apoyás en el otro. Así es como se empiezan a tejer y armar esos acuerdos. Entonces, después muchas veces se priorizan ciertos lugares y en otros lugares, que sí, la verdad, muchas veces los compañeros no quieren que un compañero crezca o una compañera, porque en definitiva después me puede disputar algún tipo de lugar. Y eso también pasa y nos tenemos que sincerar todos como militantes. Porque, por ejemplo, nosotros lo que tratamos ahora, nosotros logramos meter una gurisa de 20 años en el Consejo Municipal y toda esa línea son una barra de gurises de que no superan los 22 años. Y bueno, y si yo tengo 35 y si nosotros estamos diciendo que le queremos dar un espacio a la juventud, se lo tenemos que dar realmente, los tenemos que acompañar, que sean ellos mismos, los podemos guiar, pero en realidad le tenemos que dar su propia participación, porque la juventud tiene sus propias luchas, no son las luchas de las que venimos nosotros, no han vivido ni siquiera la crisis del 2001, por ejemplo, en mi generación, pero tampoco los podemos agobiar con eso. Ahora, tienen sus propias problemáticas, tienen su propia manera de ver las cosas, pero tampoco podemos abandonar esa vieja lucha. Y esas viejas luchas que abandonó el Frente Amplio, que siendo oposición, ahí como que volvió un poco a las bases con el FACUCHA y todo eso, y por eso lo trajo de vuelta al poder, pero en realidad eso ya lo había dicho una vuelta el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Que las fuerzas progresistas luchamos, nos movilizamos, llegamos al gobierno, y después hay toda una fuerza burocrática que te dice que no puedes hacer tal o cual cosa porque le estás haciendo el juego a la derecha. Y en realidad el juego de la derecha se lo hace si vos no luchás.
juego a la derecha, vos se lo hacés, y si ahora vos me decís que la gente tiene todas las necesidades cubiertas básicas y que no le falta nada, bueno, ahí yo te digo que sí, que hay algunos movimientos que no se deberían hacer. En cambio, si cuando la gente te están robando el agua, te están robando los medicamentos, te contaminan los ríos, te sacan las pensiones, no hay un salario, un crecimiento real de salario, hay un montón de cosas, vas al liceo, tenés que hacer una fila de 800 cuadras, esperar 3 días para poder anotarte. Yo creo que también, o sea, la democracia no es tan democracia, como digamos, entonces, porque si queremos vivir en democracia, y tienen que estar todos los aspectos esos cubiertos, ¿no? Y vivir todo el mundo tranquilamente. No solo los que tienen viven tranquilamente y los que no tienen nada que se arreglen como puedan. Y también eso pasa en la propia izquierda, ¿no? Donde muchas veces vemos de que o vemos como enemigo, o muchas veces se ve como enemigo a nuestros pares, a nuestros hermanos de clase. Es ahí donde está el problema, ¿no? Y se discute porque si una señora con 4 hijos cobra una tarjeta, pero acá no se discute si un estanciero que tiene 2.000 hectáreas le dan un préstamo no reembolsable en el BROU, que es dinero de todos nosotros, y después nunca más lo devuelven. Y los ayudamos en la sequía, los ayudamos cuando viene un temporal, que está bien, porque es parte de la producción, ahí nacen los impuestos también. Ahora, hay que discutir todas esas cosas, y creo que el Frente Amplio tiene que dar ese debate y esa batalla cultural. Lo que nosotros le estamos diciendo a los vecinos es que nos acompañen, no le vamos a pedir ayuda, le estamos pidiendo que nos acompañen, que vamos a armar el programa departamental, el programa municipal, que eso se va a votar en la Junta, que nos vamos a tener que movilizar. Y ayer me preguntaba un periodista, ¿cómo vas a hacer vos con el ámbito social y el ámbito político a la vez? Porque vos pasas con el ámbito social, ¿no? Y le digo, y como hice hasta ahora, siendo concejal, capaz que en algunas cosas no voy a poder estar por ser alcalde, pero en realidad lo que yo tengo que hacer desde la institucionalidad es crear conciencia sobre la ciudadanía. Ese es el verdadero rol del político. Si no, yo que parezco, vengo a solo administrar una ciudad y con los recursos que me den. Yo tengo que hacer con plata y sin plata un montón de cosas. Y hay cosas que no se hacen con plata y no se vende y no se compra, que es la conciencia de la gente. Y cuando la gente se empodere y cuando la gente sepa realmente cómo es el funcionamiento de las cosas, ahí ya está el partido ganado. Y creo que bueno, nosotros venimos humildemente en ese camino, y es lo que queremos demostrarle a los vecinos, y lo que creo que estamos demostrando, porque la gente va depositando la confianza en nosotros, más allá después de los grandes titulares de los medios hegemónicos que nos quieran mostrar el pasado nuestro, y bueno, y todas esas cosas que ya sabemos que lo tenemos, pero aparte que los vecinos no se asombran por algo, nos salen a respaldar, porque nos ven todos los días en la calle, nos ven todos los días con ellos, con sus dolores, y bueno, y es ahí donde estamos nosotros. Richard, ¿sentís que vas a tener los ojos muy encima por todo esto que mencionás, ¿no? Porque quizás alguien que no está tan cerca de la sociedad, dicen, bueno, es un alcalde más. Pero alguien que viene con todas estas ideas que vos mencionás y con este cambio cultural que estás mencionando, va a haber como muchas miradas ahí y te van a marcar cualquier cosita que se te caiga Sí, lo tenemos clarísimo. Van a averiguar hasta cuándo comimos ayer, qué comimos hace 20 años atrás, y eso está claro. Y no solo la derecha, ¿no? Porque mucha de la información, hay que decirlo sinceramente, porque acá estamos entre compañeros, mucha de la información que a veces consigue la derecha, alguna mano compañera siempre se la da. Es así, escarba por acá, escarba por allá, y es lo que veníamos a decir, hay muchas mezquindades sobre esas cosas. Y también, o sea, nosotros estamos diciendo que nosotros vamos a trabajar con los comités base, con la coordinadora, con nuestra orgánica del Frente Amplio, que también muchas veces puede generar resquemor por un lado, pero tenemos que tener la amplitud y la capacidad de trabajar con todos los vecinos, pero sabemos que nos van a mirar con una lupa 400 veces, nos van a pasar por el escáner, tenemos que supamente cuidarnos, pero saben que yo tengo una debilidad ahí, que en realidad es que como yo vivo al día, no tengo nada a mi nombre, y lo digo y hay gente que se enoja, soy un muerto de hambre, para decirlo de alguna manera, y en realidad lo que molesta es eso, ¿no? Es que predicamos estas cosas, pero no nos pueden agarrar con nada porque no tenemos nada, no le debemos nada a nadie, y entonces capaz que eso es lo que realmente más molesta, y capaz que estamos en algunos lugares donde participamos, en algunos espacios, que también creo que van dando sus frutos, y es por eso que te tratan de atacar por algún lado, por ejemplo, diciendo que a mí yo perdí un ojo, pero el ojo lo perdí yo no le saqué un ojo a una persona. A mí me procesaron a mí, me jodí yo, perdí mi laburo yo, y estuve encerrado yo en mi casa sin salir, pero yo no jodí a nadie.
que después podemos discutir si en realidad estuvo bien o estuvo mal. Yo creo que estuve mal, cometí un error, pero tampoco es que le pegué a ninguna familia como quieren hacer creer, sino yo en realidad me había peleado con la policía en un partido de fútbol. Entonces, yo creo que demonizar a las personas, criminalizar a las personas antes sin conocerlas, creo que también es una táctica. Y la táctica es tratar de destruir al mensajero, tratar de atacar a la persona, pero no viene por ahí. Capaz que viene de algún dolor ajeno, por ejemplo, de cuando me tocó con tremenda responsabilidad ser el vocero de la campaña Gol en la Impunidad en el 2019 y sacamos al torturador de la selección uruguaya, que representa a un poder donde se transforman dentro de la sociedad y habían sido parte del terrorismo de Estado. Como eso, como otras cosas que capaz que nosotros estamos predicando y a un montón de gente capaz que ya le está molestando, que hayan voces disidentes y inclusive a la interna de nuestro partido. Y bueno, son cosas que tenemos que convivir entre todos, tenemos que tratar de salvarlas, pero sí nos tenemos que cuidar, y tengo un montón de compañeros y compañeras que siempre me dicen lo mismo. Ahora, Richard, tenés que cuidarte en todo, tenés que fijarte que no le podés cerrar en nada, porque obviamente van a estar esperando que te equivoques, y va a ser facilísimo poder sacarte del lugar donde te costó tanto llegar, pero sobre todo donde los vecinos te pusieron, ¿no? Depositarnos la confianza. Y yo creo que en la ciudad hay tremenda expectativa de los vecinos y las vecinas que las cosas cambian. Y lo ven día a diario porque ellos quieren, por ejemplo, cuando hacemos un día del niño para 1000 niños, ellos quieren que ese festejo se haga a 10 kilómetros de mi casa, donde hay un barrio que se llama Playa Pascual y Villa Olímpica, y los vecinos están esperando que esos festejos con muchos niños vayan para esos barrios. Entonces esa es la expectativa enorme que hay, como esas cosas, como tantas cosas otras, ¿no? La falta de transparencia, la falta de escucha, la falta de participación de los vecinos. Que en realidad, lo que yo decía al principio, ¿no? Tenemos la suerte de no tener problemas de ego, entonces nosotros le vamos a dar cabida y participación a todo el mundo porque estamos confiados en lo que hacemos y que nosotros acá no estamos por nosotros, estamos por la gente. Richard, hablamos ayer y hablamos hoy también al principio del programa, esta parte de la criminalización de los medios de comunicación, el punitivismo, esto de decir, bueno, hay que detener a la persona que comete el error y después que sale, que no se olvide que estuvo ahí, ¿no? Porque no apoyamos a la transformación, a la reinserción, al cambio, a poder seguir caminando, ¿no? A seguir tejiendo redes comunitarias. ¿Esto de dónde viene? ¿Viene de un trabajo pura y exclusivamente de los medios de comunicación? ¿Viene de la sociedad y los medios de comunicación masivos generalmente recogen esa parte porquería para poder enaltecerla? ¿Viene solo de los medios masivos? Nosotros somos un medio comunitario y hemos querido hablar con candidatos y candidatas y no nos responden y no quieren ser parte, y son candidatos y candidatas que después velan por los espacios comunitarios. Entonces, este odio, esta criminalización, este rechazo que vemos en medios masivos, ¿viene solamente de los medios masivos? ¿Viene de la comunidad? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una mezcla de todo. Por ejemplo, yo siempre le voy a dar una nota a un medio de comunicación porque es un esfuerzo tremendo y sobre todo un medio comunitario, ¿no? Pero acá hay una transgiversación, ¿no? Que creo que, por ejemplo, hablando de nuestro partido, ¿no? Sí. En muchos momentos se han ninguneado a los medios alternativos que tienen otras voces, pensando que la gente no los escucha, y cada vez se escucha más a través de la comunicación por el teléfono y esas cosas. Entonces hay gente que no le hace notas a los medios alternativos, pero sí a los medios masivos. Y en realidad, bueno, eso también es una forma de pensar. Es de ningunear a las personas, es de ningunear a que vos sos chiquito y los otros son grandes, pensando que solo la gente ve esos medios. Después el odio para mí que es un odio de clase, en realidad. Y por eso te digo que también hasta le pasa a la propia izquierda, ¿no? Es decir, yo tengo un título, yo soy el que estudié, yo soy el que milité toda la vida, y en realidad acá no puede venir ningún pobre, no puede venir ningún pibe de barrio, ninguna piba de barrio que venga de abajo, que no tenga ningún tipo de título, a gobernar nada o a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y a veces también eso también genera mucho resquemor. Y después hay otra cosa, es un discurso, obviamente, ¿no? Donde la CELIC, donde la gente que nosotros, no, me imagino que no solo hasta deben estar los grandes empresarios, ¿no? Que son los que toman las decisiones, ¿no? Es como, yo siempre a veces lo hablo lo pongo en contexto cuando hablamos en la hinchada de fútbol y yo le digo a los gurises, es como cuando vos entregás un currículum y tu dirección dice que vivís en Los Palomares, en el pasaje 4, y cuando 40 empresarios del país que tienen no sé cuántas empresas se van a poner de acuerdo y van todos a decir que cuando llegue ese currículum de los barrios Borro y Fulano y Mengano y Sultano y hasta mi barrio que es el Delta del Tigre, no van a tomar a las personas de ahí. Entonces todas esas personas, hay una decisión ya política en eso, y entonces todas esas personas van quedando excluidas del sistema.
Entonces vos no encontrás laburo porque vivís en ciertos barrios, no encontrás laburo porque la ambulancia, el taxi y el ómnibus tampoco entra a tu barrio, y hay toda una criminalización sobre eso, y el relato solo se sostiene si los medios de comunicación lo amplifican, ¿no? Yo el otro día miraba un programa y había un señor sentado, me decía, este muchacho que entró a la cancha con el Tony Pacheco, no tengo nada contra el Tony Pacheco, pero es un energúmeno. Y o sea, una persona mayor que me falta el respeto sin conocerme. Y que tiene lugar en un medio, ¿no? Que tiene cabida en un medio de comunicación. Sí, y después decían, bueno, que está mal. No, pero aparte son muy hábiles, porque ya me lo hicieron la campaña pasada. Ahora me ponían al lado de una alcaldesa que era de, no sé si era de Cerro Chato, que era la hija del alcalde que tuvo que renunciar, y ella había sido procesada por delitos a la función pública. Yo no fui procesado por delitos a la función pública, todo lo contrario. Yo tengo 2 dedos frente y si hubiera hecho eso no me presento nunca más a ningún lado. O sea, fue en el ámbito privado, cometí un error, yo creo que la gente merece una segunda oportunidad, pero aparte, yo ya fui concejal y fui el más votado de los concejales. Claro. Entonces, a veces quieren ir hasta con la propia voluntad de la gente, que toma decisiones. Y acá yo no engañé a nadie. Los vecinos ya saben quién soy yo, saben dónde vivo. Es por eso que está el respaldo. Y bueno, yo creo que todas esas cosas también generan dolor, pero no es en particular Richard Mariani, las denuncias que me hacen a mí, ni nada por el estilo. Lo que están denunciando es la gente que estamos representando. Como yo les digo siempre, a mí cuando me denuncian no me están denunciando a mí, están denunciando a los clasificadores, denuncian a las cooperativas, denuncian al movimiento feminista que nosotros acompañamos, porque sabemos que no hay ningún varón feminista, pero denuncian a los feriantes, denuncian a los emprendedores, a los artesanos, a los comerciantes, a la cultura, al deporte. A mí no me denuncian a los funcionarios que se rebelan ante la intendencia y cuando piden aumento. A mí no me están denunciando, yo no lo tomo nada personal. Yo soy una persona que estoy ahí por la gente, estoy convencido de eso. Y que me va a costar carísimo, claro que me va a costar carísimo, porque en el pasado y en el futuro o en el presente también tenemos nuestra forma de ser, no somos políticamente correctos, eso va a costar carísimo, porque acá como no decís amén, te va a costar carísimo, pero bueno, nosotros seguimos avanzando en nuestro camino. Y creo que también que esos relatos solo se pueden sostener si los medios de comunicación se hacen eco, ¿no? Porque ojalá que a mí me dieran el mismo espacio que le dan a otra persona durante una hora para poder desarrollar, o por lo menos que vayan a mi barrio y que le muestren a la gente y que la gente pueda entender o pueda saber y que pueda elegir. Che, ¿usted votaría a este candidato al que hacía 1000 gauchadas o vota a este candidato que tiene una biblioteca popular con 6000 libros, que tiene clases de informática, que hace talleres de arte, de cultura, que hace Día del Niño, Día de Reyes para 1000 niños? Obviamente no nosotros solos, con la ayuda de un montón de organizaciones sociales, sindicales y obviamente y muchos medios como el de ustedes que nos amplifican esas luchas, pero que den la oportunidad de que el vecino elija, que no le pongan odio sobre las cosas y le inoculan odio y hablan, porque en realidad estoy seguro que yo me siento en ese programa al lado de ellos y no saben ni quién soy. Entonces lo único que hacen es transmitirle odio a la gente, decirle una doble vara moral, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, cuando en realidad yo políticamente o desde el Estado nunca cometí ningún tipo de error. Así, a mí no me... Acá nos escriben a ver qué posibilidades hay de que te vengas para acá, de que cambies la credencial, de que parece que te están necesitando por el departamento de Rocha, gracias a la gente que está ahí prendida, porque bueno, es difícil también hablar objetivamente y hacer un análisis sin sentir que uno se está tirando tierra arriba del proceso del Frente Amplio, del proceso electoral, ¿no? De poder hacerlo con una autocrítica real. También. Y claro, a ver, hay gente que decía, hicimos la autocrítica, ¿no? Yo no tuve que hacer ninguna autocrítica, porque cuando me tocó ser concejal, nosotros seguimos acompañando todas las luchas populares, en el acierto o en el error. Y esas cosas también te cuesta caro, y cuando a la hora de la verdad te tienen que prestar la lista, tenés que hacer algún tipo de cosas, muchas veces te terminan diciendo, no te vamos a prestar la lista porque vos en tal o cual lucha, vos no nos acompañaste en tal lineamiento. Y yo creo que es parte de eso también, ¿no? De no solo correr a la gente por izquierda, yo no estamos diciendo que al lado nuestro no hay nada, todo lo contrario. Lo que decimos nosotros es que nos tenemos que sincerar. ¿Alguien piensa que se pueden ganar las elecciones 2 meses antes por repartir listas o abrir un comité? Es una locura. Las elecciones se ganan 5 años antes. Las elecciones se ganan acompañando al vecino y la vecina en su dolor, por lo menos dando la cara y después volviendo y diciéndole, vos, mirá, no te lo pude solucionar, pero hicimos el intento. ¿Sabes cuántos de esos vecinos nos han acompañado a nosotros? Nos han dicho, vos, nosotros valoramos que fuiste y hiciste la gestión, después no lo pudiste resolver porque no estaban en las manos tuyas, pero que la peleaste hasta el final. Entonces, creo que es ahí donde el vecino y la vecina después se siente respaldado.
y no que vos le entregás la lista y le prometés lo que vas a hacer. Obviamente que de promesa podemos hacerle todos promesa a los vecinos. Ahora, el vecino también quiere hechos. Y bueno, y siempre digo lo mismo, ¿no? Al hacer política tenés que comprometerte, tenés que arriesgarte, te puede salir carísimo, pero si no te gusta y si no querés que te salga carísimo, tenés que ponerte una roticería, ponerte un comercio, hacer otra cosa. Claro. Pero bueno, en esto hay que poner la cara, no queda otra. Y vas a quedar expuesto. Y te van a criminalizar, y te van a prender fuego, y te van a ensuciar, y te van a inventar historias. Ahí va a depender de la capacidad de cada uno y de cómo uno haya caminado en la vida para estar tranquilo. ¿Y por qué Richard Mariani se pone al frente de esta batalla, te diría, contra todo, en pos de la sociedad? Y yo qué sé, mirá, en parte siempre lo digo, viste, a veces me hacen una pregunta y yo qué sé, yo mirá, para contarle a los vecinos, a la vecina, mi historia de vida es media rara, o sea, mi padre laburaba en la intendencia, ganaba 1.200 pesos, me acuerdo, hasta el año 97, tuvimos 3 tías italianas, mi padre cobra una herencia millonaria en dólares y apartamentos y todo. Después a los 4 años, 5 años, mi tía, la hermana de mi padre, con un abogado, nos terminan robando el dinero. Nosotros a los 5 años pudimos cobrar parte de ese dinero en un juicio casi de $1.000.000. Pero anteriormente yo tuve mucho y no tuve nada. Y cuando perdimos todo en mi familia, en el año 2001 yo fui a vivir a la casa de mi abuela con mi mamá. Mi mamá después queda embarazada de otra pareja, de mis hermanas. La pareja se va y tuvimos que salir a requechar basura con mi madre para poder comer y mis hermanos. Y yo vengo de la generación que dormíamos 4 hermanos con mi madre en una cama porque pasábamos frío y teníamos la ventana de nylon y no teníamos baño, ¿viste? O sea, y teníamos que ir a buscar agua a una canilla pública, caminar 2 cuadras. Y yo no podía hacer los deberes en el liceo porque cuando llegaba al liceo teníamos una vela sola y nos teníamos que alumbrar. A mí el dolor ese, en realidad yo nunca se me convirtió en odio, todo lo contrario. Yo sabía que desde chico tenía que salir a ayudar a mi madre, teníamos que salir a requechar basura para poder comer, para que mis hermanos puedan comer. Y después fui entendiendo que me tenía que ir comprometiendo con las cosas porque si no, no iba a cambiar nada yo. Y rápidamente empecé a hacer changa comitiva en la construcción desde chico, hasta que pude trabajar de mayor y salir adelante. Ahora, yo no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, pero también aprendí mucho a militar en la hinchada de Peñarol desde chico. Yo voy desde muy chico y en el año 2002, cuando explotó el Uruguay, la hinchada de Peñarol, los referentes de Peñarol pusieron un merendero para 180 niños en la Unión. Omar Gutiérrez, yo siempre trato de buscar ese video, yo lo hablé con la hija de Omar Gutiérrez, con Clarita, que tenemos una excelente relación, y trato de buscar ese video porque es excelente. O sea, en plena crisis, la barra Peñarol, la hinchada Peñarol, como ustedes quieran llamarle, pone un merendero en el barrio La Unión y que la propia intendencia de Montevideo estaba anonadada, no podían creer, y ahí se daban clases de apoyo, ahí los niños recibían el almuerzo, la merienda. Entonces, uno fue aprendiendo esas cosas de chiquito, porque yo me escapaba de la escuela para ir a la hinchada de Peñarol, y después uno también veía yo como cuando se juntaba la hinchada de Peñarol en un lugar que le decían el Ombú, se juntaba una montaña de alimentos, y después yo sabía que eso iba para la gente de la hinchada o para otros que lo precisaban. Yo veía que hacían colectas, yo veía que se hacían días de niños, desde chico, ¿no? Yo veía que se ponía la bandera de Palestina, entonces uno después preguntaba qué bandera era con esos colores, porque nadie entendía nada, y cuando iban pasando ciertas cosas yo iba preguntando, más allá de lo que hacía la hinchada en sí misma y cualquier hecho de violencia que hubieran pasado en aquellos momentos, yo no lo justifico, no hago apología de la violencia, lo que digo es que la hinchada también es una expresión popular y es la máxima expresión de la sociedad, donde están los ricos, donde están los pobres, donde están los delincuentes, donde están los laburantes y donde están todos. Ahora, no le echemos la culpa a una gente que va atrás del arco, cuando en realidad la culpa viene de otros lugares, que hay gente que toma decisiones para que sucedan esas cosas, ¿no? Y bueno, y uno se pone al frente porque yo siempre lo digo, ¿no? Hacer política es esta charla, lo que estamos haciendo nosotros. Lo otro es política partidaria y cada uno con su conciencia, con su corazón, se va a dar cuenta de qué lado quiere estar de la vida. Lo que digo es que cuando uno ve una injusticia y actúa sobre esa injusticia, en realidad es porque tiene conciencia. Y si vos no tenés conciencia, podés pasar por al lado. Si a vos no te parte el alma y ves a un niño pidiendo monedas en un semáforo o a una mamá sentada en la calle al lado de una iglesia y con sus 3 niños porque no tiene cómo salir adelante, si no te parte el alma de eso, bueno, seguís adelante. Si cuando viene un vecino y te dice que se le está lloviendo toda la casa y que no tiene baño, bueno, o con cualquier otra cosa, ¿no? De que no le pagaron el sueldo,
hasta capaz que alguno quiere hacer una mejora y está bien económicamente y quiere contribuir con la sociedad. Bueno, yo creo que eso, sentirse parte del otro y sentir los dolores ajenos como propio, creo que eso es lo fundamental de esta sociedad. Y nada, yo creo que yo ya no puedo cambiar, o sea, es muy difícil. Hay gente que me dice, vos, ¿te parece hacer todo esto, lo que estás haciendo, vale la pena? Y bueno, y ahora con el respaldo de la gente uno se da cuenta de que sí, de que vale la pena luchar, de que vale la pena arriesgarse, de que vale la pena comprometerse y que siempre nos vamos a equivocar. Eso está claro, pero nos vamos a equivocar por el lado de la gente, nunca por el lado nuestro. Richard, podemos hablar 4 días con vos, la verdad está buenísimo. De verdad la gente está necesitando que te vengas para Rocha, hacer una charlita, así que acá te esperamos. Y para finalizar, una actualización de lo que está ocurriendo con los hinchas en Brasil, qué fue lo que ocurrió, cómo va ese tema, y sobre el caso de Nacho. Bueno, empezamos en el caso de Nacho, ayer tuvieron unos grises y yo también estuve acompañando un poquito, ahí estábamos pintando una pancarta, obviamente, ya van 2 años. Y bueno, y queda demostrado de que primero, hace poquito nos decía Rodrigo Rey, de que habían desaparecido de las fotos de la autopsia, ¿no? En un país democrático donde usted imagínense cualquier mamá, cualquier papá que esté escuchando esto, o cualquier hermano, y que te asesinen a tu familiar y desaparezca la foto de la autopsia, donde ahí demostraba que había un desgarramiento de 13 centímetros en los testículos de Nacho, ¿no? Más allá de que el botija tenía una petaca, no tenía una petaca, se quiso colar. Ahora, ¿se le puede quitar la vida a una persona por entrar a un estadio? Ahí hay que preguntarse, ¿no? Como sociedad, ¿nos podemos nosotros permitir, ante los ojos de 40.000 personas, porque ese día estaba lleno el estadio, de que le arrebaten la vida a un gurí que era un laburante, a un gurí que estaba afiliado a su sindicato, a un gurí que ayudaba a su hermana desde chico, se levantaba a las 4 de la mañana para acompañarla a la parada de ómnibus? Nosotros podemos permitir eso como sociedad, no podemos permitir. Y lo único que tenemos, y aparte es un ejemplo tremendo el que está dando la hinchada de Peñarol, que no hubo ningún tipo de hecho de violencia en estos 2 años, sino que está reclamando justicia, como se tiene que hacer, en el lugar que se tiene que hacer, que es en la justicia, ¿no? Entonces es muy enaltecedor eso, ¿no? Como ahora también las movidas que se hacen en el tema de los derechos humanos y con el tema acompañando a madres y familiares. Los referentes que están hoy en la hinchada de Peñarol son laburantes, son gente que quieren sacar adelante la hinchada, más allá de algún chiporroteo o algo que pueda haber un hecho de violencia en la hinchada, porque son miles y miles de personas que se le pueden escapar de la mano y que ellos lo hacen totalmente honorario y arriesgándose a su trabajo y a su familia, ¿no? Porque acá nadie se lleva un mango, nadie se lleva nada. Yo lo hablo desde ahora, desde otro lugar, obviamente, pero yo sé y conozco esas historias y por eso los hemos acompañado. Y bueno, y va a haber alguna intervención con respecto al caso de Nacho. Estamos esperando que la justicia también empiece a ser citada, empiece a citar, por ejemplo, al ex director de inteligencia en el deporte, eso lo había pedido Rodrigo. Ya se incorporaron de vuelta las fotos de la autopsia porque habían desaparecido durante 1 año. O sea, existían, no era que se habían perdido. Alguien les había quitado de la carpeta, ¿no? O sea, y solo poquitas personas tienen acceso a la carpeta investigativa. Entonces, creo que si no sé si nos podemos dimensionar frente a lo que estábamos luchando, ¿no? Y aparte que es el propio Estado investigando a su propio Estado, ¿no? O sea, y aparte las mismas fuerzas policiales que se investigan a sí mismas, ¿no? Porque la policía, en verdad, son auxiliares de la justicia. Entonces no es que el fiscal va y saca fotos. El fiscal da la orden. La propia policía es la que sale a investigar. Y acá se está culpando a 2 policías que lo ahorcaron y lo engancharon contra la reja. Digamos que no, capaz que no tenía la intencionalidad, como dice el abogado, pero que le provocaron la muerte, se la provocaron. Entonces eso por un lado. Los pibes de Brasil, bueno, retornó por suerte a Alexis, que estaba en la cárcel. Usted imagínense que era un botija que estuvo 6 meses incomunicado, que podía hablar con la familia cada tanto cuando iban los abogados y le hacía una carta en un cuaderno. O sea, es un botija que quedó absuelto. Ustedes capaz que vieron los videos. El botija vino caminando del aeropuerto y quedó absuelto y estuvo 6 meses incomunicado. La justicia brasilera es muy impenetrable, para decirlo de alguna manera, y debe ser una de las más duras del mundo. Lo que dice Rodrigo es que en verdad la prisión preventiva no existe allá y puede ser por tiempo indeterminado. Eso es lo que hace que el proceso se esté alargando. Bueno, después vino también Sauco, ya vino un menor, y bueno, ahora van a volver 3 más, que de poco a poco se está desentrañando eso. Pero bueno, los fiscales son muy duros, los jueces son muy duros. Y en estos días yo viajé 2 veces con Barrera y con Rodrigo, que hay que decirlo, están trabajando honorariamente, sin nada a cambio, le han puesto el alma, la vida en la cancha, y obviamente no, las familias también nos hemos movilizado a Cancillería. Bueno, ustedes imagínense esas contradicciones de la vida que yo digo lo mismo, ¿no? Yamandú, si no había asumido, estaba bajando por la escalinata y habían 500 hinchas de Peñarol, yo estuve ahí acompañando y pidiéndole que intervenga con una pancarta, con una carta con firmas, y se lo dejó obviamente se lo pasaba el secretario ahí de la custodia, y cuando pasaba Yamandú le dejamos la carta para que intervenga en este caso, ¿no? Porque nosotros entendemos que tiene que ser un asunto de Estado,
donde está quedando demostrado que de los 21 imputados que están allá, hay 19 que tienen que quedar absueltos, absolutamente. Es más, uno de los que ya volvió estaba a 2 kilómetros del lugar y él mismo reconoció que había robado un celular, que nada tenía que ver con la hinchada. Entonces, es algo que es muy injusto. Hay una persona que tiene discapacidad, que tiene una enfermedad congénita desde niño, que tiene los brazos torcidos para atrás y lo acusan de tirar piedras. A ver si no podemos dimensionar o imaginar esa situación. Es un botija que lo esposaron, como no se supo expresar, no pudo decir su cédula, lo dejaron detenido y sigue detenido. Hay 17 en una casa que están con tobillera y lamentablemente Ezequiel sigue en la cárcel todavía, incomunicado, y que es un botija de mina, que es leñador, que tiene una familia hermosa, y lo que quiero de vuelta a resaltar es la lucha de las familias, la lucha de los abogados, pero sobre todo la lucha de la hinchada, ¿no? Se ha desplegado la solidaridad por todas partes, o sea, se han hecho rifas, se han hecho eventos, se han hecho colectas, se han hecho juntadas de alimentos, o sea, porque en realidad lo que se está demostrando ahí que por eso también a veces se ataca mucho a la hinchada y a veces no se trata de enganchar una cosa con la otra, porque es uno de los movimientos, para mí es el movimiento más grande, social y popular del país, o sea, 1,5 millones de habitantes hay ahí detrás de ese sentimiento. Entonces, el que lo ve de otra forma también dice, y yo creo que piensan en ese lugar, diciendo, no se puede despertar esta gente, porque es un movimiento enorme, que está en todas partes, no solo en América, sino también en el mundo, porque hay hinchas por todas partes, como en muchos cuadros de fútbol, y las hinchadas son políticas también, siempre se han expresado, ¿no? Y se han expresado también por izquierda y por derecha, ¿no? Tenemos hinchadas en Inglaterra o en Alemania o en Italia, que hasta suben banderas con evásticas, ¿no? Sí. Y ahí nadie pone el grito en el cielo. Ahora, cuando la hinchada de Peñarol ponga la bandera o la margarita de Familiares, le dicen que no se puede mezclar la política con el fútbol, ¿no? Sí. Muy raro, ¿no? Cuando uno defiende los derechos humanos. Entonces son cosas que también hay que dar batallas en esos lugares y que se ha dado batalla. Y que muchas veces, hasta los propios hinchas de Peñarol, que no entienden mucho, algunos entienden todo, otros no entienden nada, pero se respeta. Y se respeta porque en el fondo se sabe que es una causa genuina, esa como la de muchos más. Por ejemplo, ahora ya se armó un grupo WhatsApp y ya se está trabajando para el Día de la Niñez Carbonera. O sea, 3 meses antes. Entonces eso no sale en los medios de comunicación. Eso no va en el Canal 2 y en el Canal 4 a hacer móviles en vivo y a insistir que se están fundando alimentos. Ojalá que no den un espacio, porque cada vez que salimos en algún programa yo trato de conseguir los teléfonos de los productores y escribirles y pedirles un espacio, pero obviamente siempre le sacan la pata al lazo ahí, el culo a la jeringa, para decirlo de alguna manera, y no te dan el espacio. Y ojalá que algún día los de abajo tengamos el espacio como lo tengo ahí, como lo estamos teniendo en tu programa, y que nos podamos expresar, porque se van a quedar sin argumentos. Cuando ellos muestren que hoy miles y miles de alimentos, miles y miles de juguetes, que esos juguetes terminan siendo en los barrios de la zona roja, donde el Estado se retira y solo las organizaciones sociales son las que suplentan al Estado, y muchas veces son los referentes de la hinchada de Peñarol, que levantan una olla popular, que levantan un merendero en sus barrios, que entregan los juguetes, que le sacan armas a los niños, que le sacan la droga a los niños de las manos y le entregan juguetes, que entregan canasta de útiles para que puedan ir a estudiar. Eso no pasa en la tele, no se muestra eso. Entonces creo que esa es la batalla que tenemos que dar, y sobre todo la izquierda tiene que dar esa batalla, y en algún momento tiene que elegir la izquierda. Si la va a dar la batalla, no la va a dar, porque sabemos que electoralmente no rinde, pero acá no podemos hacer todo si nos rinde electoralmente. A mí no me rendía ser el vocero de la familia o de los pibes en Brasil, para que me relacionaran con la hinchada de Peñarol. Ahora, yo estoy convencido y en mi conciencia de que yo tenía que ser el vocero, y la hinchada me dio la oportunidad, y yo sumamente orgulloso, y yo sé que muchos vecinos que me votan no son de Peñarol, en su gran mayoría. Y también es un doble trabajo decirle a los vecinos que no importa que yo sea el vocero o lo que sea, pero los vecinos ya saben que yo nunca les falté el respeto por ser hincha de Peñarol, y que yo no los voy a dejar de defender porque sean de otro cuadro. Entonces, ahí está la batalla que hay que dar, y yo creo que también, que no deja ningún cabildo libre, porque en ciertos lugares, cuando se dejan esos espacios libres, avanzan las cosas negativas. Entonces, en algún momento hay que sentarse a pensar, tiene que haber un debate sincero de toda la sociedad, de todos los factores políticos, en el fútbol los dirigentes, los jugadores, los cuerpos técnicos, los veedores, todos tienen que estar, porque hay que dar esa batalla. Hay que dar esa batalla, porque si no, la van a ganar los malos. Es así. Un poco de esto que decías al final, Richard,
tenía ganas de preguntarte, ¿no? Porque siendo un referente tan ligado a Peñarol, ¿cómo es con la gente de Nacional? Hola. Hola, ¿no, me escuchás ahí, Richard? Sí, ahora sí te escucho. Ah, ahí va. No, que te preguntaba con esto que decías al final, ¿no? Con esto del respeto y demás, siendo una figura tan ligada a Peñarol, ¿cómo te manejás? No los escucho bien. Bien. Si querés, Bien, ahí contarme... lo que decía Martín es, siendo una figura vos tan marcada de Peñarol, ¿cómo es la movida con la gente de Nacional? A la hora de la candidatura y a la hora de la acción social. Y sí, lo que en realidad, a ver, yo a veces trato de no desprenderme ni hacerme el desentendido. Lo que trato de hacer entender a la gente es que la gente que me conoce en el barrio siempre se supieron desde chico de que yo soy de Peñarol y que iba a todas partes. Pero lo que ve el vecino es que yo nunca le pregunté ni a qué partido político votan, ni de qué religión son, ni de qué cuadro de fútbol son. Porque para defender una causa no precisás saber a la otra persona. Lo que tenés que entender es que se está cometiendo un hecho de injusticia, nada más. Si ahí viene una persona y te dice que le sacaron la pensión y está en silla de ruedas, yo creo que no preciso preguntarle a quién votó, ni a quién va a votar, ni nada por el estilo. Después va en el trabajo posterior en decirle, vos, mirá, pasó esto y pasó esto y esto y esto. Bueno, si vos considerás que este es el camino, seguí. Ahora, yo te traté de ayudar. Ahora, tampoco vale la pena darle a la gente todo el pescado y las cosas, sino hay que enseñarles a pescar también. Enseñarla a poder defenderse. Yo me quedo orgulloso, el otro día me decían los vecinos en un asentamiento, me decían, Richard, vos nos enseñaste a hacer cartas, vos con tu gente nos enseñaste a cómo movernos, nos diste los teléfonos de los directores de la intendencia, de la intendenta, nos diste los teléfonos de la prensa local, y nosotros ya sabemos cómo movernos ahora. Sabemos cómo movernos, cómo defendernos. Y ese es el verdadero trabajo. Yo puedo estar tranquilo, o los clasificadores, que tienen vida propia, porque en definitiva uno los puede acompañar hasta cierto momento, y lo vamos a ir acompañando en sus luchas, pero después el objetivo final es que ellos se empoderen de su causa. Si no, no va a tener sentido. Nadie no puedes estar apadrinando todo el tiempo, claro. Porque si no se genera una dependencia y que no estamos construyendo ningún tipo de conciencia. Y que muchos políticos piensan de esa manera, que la gente tiene que depender del referente político, porque si no, después no es funcional a esa persona. Y después lo que estamos diciendo nosotros es todo lo contrario. Vamos por el otro camino. Y después con respecto a lo social es lo mismo. En Peñarol también puede pasar lo mismo. O sea, te cuesta carísimo, porque sabés que te relacionan. Como yo siempre digo, yo capaz que soy un hincha muy conocido, puedo ser capaz que en algún momento fui un referente, pero no de la barra, sino un referente de una agrupación de la hinchada, y por mi forma de ser, porque entré a la cancha, porque perdí una vista, y por todas mis cosas, fui en su momento, hará 10 años. Ahora, sigo yendo a la cancha con mi familia, con mis hermanos, todo el mundo me escucha, me hablan, pero en realidad el hincha de Peñarol tiene sus propios referentes. Claro. Y uno defiende eso porque está convencido de que se están haciendo bien las cosas. Y que en realidad, a todo el ciudadano que no sea hincha de Peñarol, ¿qué le conviene? Que haya lío en todos los partidos, que haya violencia en todos los partidos, que haya detenido, que se suspenda el fútbol, o que en realidad queremos que la familia siga yendo a la cancha. La otra vuelta, hace un par de meses, me entrevistaba en un programa de un canal masivo, ahí a las familias, y eso estamos adentro de la cancha. Y el tipo fuera de cámara, un productor, me decía a mí, esto no me rinde porque yo no lo puedo. Y digo, ¿qué querés ver vos? ¿Armas, drogas? ¿Qué querés ver acá? No hay. Claro. Y digo, capaz que alguien se fuma algo, un porrito, como se puede fumar vos en tu casa. No, yo también consumo, me decía. ¿Y vos te pensás que la gente rica no consume? Esta gente que está en los palcos acá, que pagaron los palcos $200.000, ¿no consumen ciertas drogas de las ilegales? Esa gente que está en los palcos, ¿no evade los impuestos y tienen grandes empresas? ¿Y tienen miles de trabajadores? Porque siempre se apunta para atrás el arco, siempre se relaciona la violencia con la pobreza. Y hay gente que sin tirar una piña también está ejerciendo violencia. Y yo salgo en un video diciéndole, para mí violencia es que un dirigente te quiera poner la entrada a $3.000 y que la familia no pueda ir. No lo corre la violencia de la barra, lo corre la violencia del propio dirigente, que para que vaya una familia con su pareja y 2 hijos, tiene que pagar $12.000 y te ponen la entrada a $3.000. Y si querés comer un pancho, una hamburguesa y te querés tomarte un ónimo, es una locura. Si hay 800.000 uruguayos que ganan menos de $25.000. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas cosas? Entonces, violencia es que vayas al hospital y no tengas medicamento. Violencia es que no le puedan dar un cuaderno a tu hijo para poder estudiar.
Y me decía, no, ¿y qué hacemos con las canciones? Bueno, yo creo que en algún momento le echaba a cambiar las canciones. Pero es un proceso largo. Pero no le pidamos a la gente lo que la gente todavía no puede hacer, no está preparada para hacerlo. Claro, claro. Sin duda. Entonces yo le decía eso, ¿no? Decimos, ¿qué? ¿Es violencia porque alguien cante? Vamos a discutirlo todo de lo que es violencia, pero con todos los actores adelante. Sí, sin duda, sin duda. La verdad, Richard, antes de que asumas y que ya te tengan allá atornillado y no te dejen salir, venite por favor para acá, para Punta del Diablo. Estaría buenísimo tener un encuentro, una charla abierta también y poder hablar, más allá de los roles que te tocan y te han tocado, poder hablar un poco con la comunidad sobre los roles y los lazos comunitarios. Estaría buenísimo que te puedas pegar una vueltita antes del 11 de julio. Sí. Escúchame, voy a decirle a Rodrigo también para ir acompañado. Nos tiramos para allá, para Punta del Diablo. Me encanta. Listo. Y también Y también que ustedes puedan venir para acá. Me encanta, también. Sí, dale. Todo. Hacemos una comilona, hacemos algo y nada, le voy a decir a Rodrigo ahora después, que siempre me hablan muy bien de ustedes. Y nos vamos para Punta del Diablo. Vámonos para allá y vamos a hacer algo. Divino. Acá lugar hay, así que se coordinan y se vienen, hacemos un encuentro. Sí. Y como siempre, Richard, quedan los micrófonos abiertos de Ulmañanas y de Radio Ulma, como sabemos que queda abierto tu contacto siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias y voy con mucha humildad porque yo no soy el dueño de la verdad y voy con mucha modestia. Así que un abrazo grande para todos. Un Vamos abrazo, arriba. un abrazo, Richard, gracias. Ulma.